Hello, this is Brenda Mengen and Wilma Sonera, and we are beginning the class for A Wounded Heart, which is about grieving the past to receive our healing. Buenas, somos Brenda Mangen y Wilma Sonera y vamos a hacer la lección que se llama, que se titula Un corazón herido, lamentando el pasado para por fin recibir sanidad. The first thing I'd like to just share is this lesson is foundational to receiving healing in the Woven in Grace system. Lo primero que quisiera compartirles es que en el sistema de Woven en Gracia, esta es la clase fundamental. When the Lord first gave me this curriculum, this was the first thing that he taught me and asked me to share with others. Cuando el Señor me dio este currículum, esta fue la primera clase que Él me inspiró a escribir y que puso en mi corazón que tenía que compartir con otros. Now, I don't want to spend a lot of time on a review, but I'm just going to go over a couple things. No quisiera pasar mucho tiempo repasando las lecciones anteriores, pero sí quiero mencionar un par de cosas. And the number one thing is remembering that anytime someone suffers abuse, then it tends to distort our relationship with God. La primera es que cada vez que alguien va por abuso, esto lo que hace es que distorsiona nuestra visión de quién es Dios. And that is the worst thing that could happen to us because we live by our relationship with the Father. Y esto es lo peor que puede pasar porque nosotros vivimos por relación con el Padre. Now, we do have a responsibility to pursue our own healing and wholeness. Tenemos la responsabilidad todos nosotros de buscar nuestra sanidad y nuestra plenitud o nuestra integridad emocional. As most of you know, we don't live this life just for ourselves. Porque como todos sabemos, nosotros no vivimos esta vida solamente para nosotros. We were put on this earth to be a blessing to others. Fuimos puestos en esta tierra para también ser de bendición a otros. And when we are whole, we fulfill what he has planned for us. Y cuando estamos sanos es cuando podemos cumplir con lo que Él nos llama a hacer. I've said it before that real healing and change begins and exists in the presence of God. Como les dije antes, como ya hemos hablado, la verdadera sanidad consiste en estar bien ante la presencia del Señor. One moment in his presence can change everything. Porque un momento en su presencia puede cambiarlo todo. One word from God in his Bible can change our perspective on everything. Una palabra de la Biblia puede cambiar nuestra perspectiva completamente. I just want to share just a little bit more of my story. Hoy quiero compartirles un poquito más de mi historia. When I was a very young Christian, I started to go to a lot of different things at church. Cuando acababa de convertirme, cuando era al principio de ser cristiana, yo iba a muchos eventos en la iglesia. And there was this tall guy who everywhere I went, there he was. Y conocí a este hombre alto, que no importaba el evento que yo fuera, allí estaba él. I go to prayer group, there he is. I go to evangelism, there he is. Si iba a un grupo de oración, allí estaba él. Y si iba a evangelismo, allí estaba él también. I go on a group event with singles,
And sure enough, he's there too. Me reunía con un grupo de solteros y claro está, allí también estaba él. We also both went to the same Bible school together. Los dos fuimos al instituto bíblico juntos. One time he asked me if I would study with him, and I said, no. Una vez él me preguntó que si yo podía estudiar junto con él y yo le dije, no. Then I had a dream one night that we were at a wedding. Y una noche yo tuve un sueño donde nosotros estábamos en una boda. And at this wedding, this man, John, walked up to me and said, God told me you are going to be my wife. Y en mi sueño, estando en esta boda, John se acercó a mí, este hombre alto, y me dijo, tú vas a ser mi esposa. I don't remember a whole lot else in that dream. No recuerdo mucho más de ese sueño, but it kind of freaked me out. pero sí me espantó. And so then every time I would see John at church, I'm just kind of like, Y desde ese entonces en adelante, cada vez que yo veía a John en la iglesia, yo me escondía de él. now I should say I was in a really bad relationship for quite a few years that was abusive, and I didn't really trust men yet. Cabe mencionar que antes de esto, yo había estado en una relación abusiva por muchos años y yo no estaba lista para tener ningún tipo de relación con hombres. No confiaba en ellos. So a few weeks after the dream, we're at a Sunday night service afterwards, and he asks me if I would go to his friend's wedding with him. Y unas cuantas semanas después de este sueño, él se me acerca y me pregunta que si yo podría acompañarlo a la boda de un amigo de él. What? My head is. I wasn't wanting to go as a date, so I said, just as friends, right? Y yo dije, ¿qué? Y la cabeza como que se me revolcó. Y yo dije, ¿qué? Solo como amigos, ¿verdad? Well, we did go to that wedding together, and that dream did not come exactly true. Y entonces fuimos a esa boda juntos y el sueño no se cumplió exactamente como yo lo soñé. But we sat at the back row of the church and we talked about, if this was my wedding, this is how I would do it. Sino que los dos nos sentamos en la parte de atrás de la iglesia y mientras pasaba la ceremonia nosotros estábamos hablando y decíamos, no, si esta fuera mi boda, así sería como yo lo haría. We both talked about, well, we both wanted outdoor weddings. Nosotros hablamos de que ambos nos gustaría tener una boda fuera en la naturaleza. The funny thing is that we actually kind of planned our own wedding on our first date. Y lo gracioso del caso es que nosotros prácticamente planificamos nuestra boda en nuestra primera cita. But then we went on and dated for a while, and a couple of one of John's roommates was telling him that he should dump me because I wasn't good enough for him. Y comenzamos a salir juntos, pero un par de sus amigos que compartían la casa, compañeros de casa, empezaron a decirle a John que yo no era la persona adecuada para él, que él no debía de estar conmigo. And John was wondering what they were talking about. Y John se preguntaba, ¿por qué? ¿De qué están hablando ustedes? And they said, it's because her parents have been divorced. And so there's a family curse of divorce on her. Y ellos le dijeron, es porque sus papás son divorciados y hay una maldición de divorcio en su familia. So I don't know John's processing on that, except that we didn't stop dating.
Yo no sé cuál fue el proceso mental de John en ese instante, pero sí sé que no dejamos de salir juntos. And we ended up having a conversation where he brought up what they said. Y nos encontramos en una conversación en la cual él me comentó lo que sus amigos habían dicho. And in my young brokenness, the fact that I didn't know about family curses and I truly never did feel good enough for him. Y en mi quebrantamiento inmaduro, en lo rota que yo estaba y lo inmadura que yo era, yo no entendía qué tenía que ver maldiciones de familia, yo no sabía nada de estas cosas y yo no podía entender qué tenía que ver eso con nosotros. The day after we talked about this, I could barely get out of bed. I was hit with such a dark heaviness. Lo que yo sí sabía era que yo no era lo suficientemente buena para él y el día después de esta conversación yo no me podía ni levantar, yo tenía como una pesadez sobre mí. So I called my job and told them that I was too sick to go to work that day. Así que llamé a mi trabajo y le dije que yo no podía ir porque me sentía enferma físicamente. I did feel physically sick, but mostly I was emotionally sick. Yo me sentía, tenía síntomas físicos, pero más bien yo me sentía emocionalmente enferma. And I felt like I needed to talk to my pastor, so I called him up. Y me sentí como que yo necesitaba llamar a mi pastor, así que le marqué. And I was pretty much, by this point, I had decided to break up with John. A este punto ya yo había decidido romper, terminar la relación con John. And when I'm talking to Pastor Kent, I said, you know, these are the reasons, and I agree. Yes, I had divorce in my past, and if they only knew the depth of what a mess my family was, there would be no chance for John and I. Y hablando con el pastor Kent, yo le dije, sí, tienen razón, mi familia, hay divorcio en mi familia, eso es una maldición, pero si ellos supieran todas las otras cosas que hay en mi familia y el desastre que nosotros somos, entonces sí sabrían que yo no sé, soy la persona para John. So, I mean, all of a sudden, Kent, he starts laughing. Y de repente este pastor Kent empezó a reírse, a reírse a carcajadas. He wasn't trying to be mean, I knew that, but his words were, and do you think that a curse from the devil has more power than God's will and word in your life? Y él no se estaba burlando de mí, sino que él me dijo, ¿tú crees que una maldición del diablo tiene más poder que la palabra de Dios? And he started asking other very good questions to break me out of this cycle of negative thinking. Y él comenzó a hacerme otras preguntas para romper este ciclo de negatividad, de pensamientos negativos en mi vida. And by the end of our conversation, I really felt that God wanted me to fight for this relationship. Y para cuando terminamos la conversación, ya yo me sentía como que Dios quería que yo luchara por esta relación. So I hung up with him and just got back on my knees and to the presence of the Lord. Así que colgué el teléfono y doblé rodilla ante la presencia del Señor. And Pastor Kent reminded me of 2 Corinthians 5:17. This is, I am a new creation. Pastor, que me había recordado de 2 de Corintios 5:17, que dice que yo soy una nueva criatura. And
because I was so young, I didn't realize that that really meant my spirit, but that my soul needed work. Y como yo era tan nueva en estas cosas del Señor, yo no sabía que eso significaba mi espíritu, pero que también habían cosas de mi alma que necesitaban ser renovadas. So as I was in the presence of the Lord, He led me into just releasing all of this feeling of pain and deep sorrow that was so encompassing me that morning. Y estando en la presencia del Señor, el Señor me dirigió a liberar toda esta tensión, todas estas cosas que esta pesadez que yo sentía y depositarlo sobre Él. I started to weep from such a deep part on the inside of me. Y yo comencé a gemir de una forma tan profunda, bien profunda, de lo profundo de mi alma, de mi corazón. And I felt like the Lord showing me this little girl that I was before I was abused, that I was crying for that little girl who was never the same after that abuse. Y yo sentí que el Señor me mostraba a esa niñita, y esa niñita era yo antes de todo el abuso. Y Él me mostraba cuán linda era antes de que me dañaran. And then I started being led through just not details of my life, but moments in my life, some ages that I'd even forgotten about, where abuse happened or something happened to make me feel horribly ashamed. Y comenzó el Señor a llevarme por tiempos en mi vida, por eventos en mi vida, no todo el evento, pero eventos donde yo había sido herida, donde yo había sido abusada, eventos que cambiaron el curso y que lo que hacían era que distorsionaban. Now, due to the abuses I suffered, both sexually, emotionally, and physically, I was an expert at being able to shut off what was happening to me and escape in my mind. Debido al abuso tan extenso que yo había sufrido en físicamente, emocionalmente y en todos los aspectos de mi vida, yo me volví experta en apagar toda emoción e irme en mi mente a un lugar diferente y escapar. One of the things that I had lost was the ability to feel, I hadn't cried in many years. Y una de las cosas que yo apagué fue la emoción yo no lloraba, yo no sentía nada, y hacía muchos años que yo no podía lamentar ni llorar por nada. I didn't know how to even enjoy life. I might laugh with people, but I didn't feel true joy or happiness for many, many years. Yo no sabía ni cómo comportarme con gente. Yo, pues sí, me reía o hablaba, pero era como que yo no tenía la capacidad de sentir realmente. And whether we know it or not, when we bottle up all of this emotion and we put our defenses up so strongly, we actually don't just block pain, we block the ability to receive love. Y sea que lo hagamos conscientemente o no, cuando nosotros embotellamos este tipo de emociones y las enterramos dentro de nosotros levantamos una pared y no solamente esa pared impide que el dolor
nos toque a nosotros, sino que nosotros no podemos recibir ningún tipo de amor. Now, I believe every one of us need to learn how to grieve what has happened to us in the past. Yo soy firme creyente de que todos nosotros necesitamos lamentar las cosas que nos pasaron en el pasado. But I think it's also good for us to learn how to process our emotion and that pain on the things that happen, sometimes months or years. When bad things happen, we need to know how to process that. Pero también entiendo que nosotros necesitamos aprender a procesar de una forma saludable los eventos que nos pasan, sea la semana pasada, hace unos meses o años atrás. And remember, it's not the details of what has happened that's important. From what I have studied and what the Lord led me through, it's more important to be in tune with how we were feeling or should have been feeling at that time. Y recuerda que no es el evento lo que tú tienes que rememorizar como tal, sino muchas veces es las emociones, los sentimientos que tú tenías, cómo te marcaron esto emocionalmente. We are built, some people say like computers. We are built better than computers. Hay gente que dice que nosotros somos como computadoras, pero yo diría que nosotros somos mucho mejor que computadoras. We are always recording everything that is going on around us. Siempre estamos grabando todo aquello que nos pasa alrededor. We record emotion and responses to what happens to us. Grabamos emociones y las respuestas que nosotros tenemos a lo que nos hicieron, lo que nos pasó. And sometimes if we do not, there's people that block things, but then there are people who revisit the negative things that happen all the time, over and over. It just goes around and around. Y hay gente que bloquea el pasado, los traumas que tuvieron, pero hay gente que los revisita y está rememorizándolos constantemente. And neither one of these ways of dealing with pain is healthy. Ninguna de estas dos formas de tratar con dolor es saludable. Something that has become we've become more aware of is a word called triggered. Y una de las cosas que nosotros en el día de hoy se ha hecho más popular es la palabra instigar, algo que nos instiga, que nos recuerda. Now, I know some people have, this word has kind of grown in what it actually means to a lot of people. Y esta palabra ha crecido en el sentido de de cómo se entiende hoy día. But initially, it talked about our physiological or our inert response to something that happens that we didn't consciously think about. Y en realidad de lo que se trata es de algo que nos recuerda algún evento, alguna memoria que nosotros no nos acordábamos conscientemente. For instance, I was working in Oklahoma for a company, and the owner, we all knew he had a little bit of anger issues. Por ejemplo, estábamos en Oklahoma en una conferencia y el dueño del lugar donde estábamos tenía era de estas personas que se enojan fácilmente. And this one morning,
I don't know what set him off. I have no memory of what made him so angry. Y una de las mañanas, yo no sé, no recuerdo qué fue lo que a él lo enojó tanto. But he picked up a phone, the old style, the big phones that were corded into the wall. Pero él agarró un teléfono de esos del tiempo de antes, de los que se pegaban se conectaban a la pared. And as he was yelling cuss words, he picked that phone up, ripped it out of the wall, and chucked it across the office. Y según él estaba hablando y estaba tan enojado, agarró el teléfono y lo tiró al otro lado de la pared. My body went into panic mode. I started shaking uncontrollably. And then I started crying. And someone said, "He's not mad at you." Y inmediatamente mi cuerpo tuvo una reacción. Yo empecé a temblar y empecé a llorar y alguien me dijo, él no está enojado contigo. It didn't matter. I was triggered by that violent action. And I, out of the fight, flight, or Freeze. freeze, thank you, response, I was paralyzed. I froze, but my body was making responses I didn't understand. Y yo sabía eso conscientemente, pero mi cuerpo simplemente reaccionó y fue como que la ira de él instigó en mí una reacción que fue como en cadena. Yo no podía parar de temblar, yo no podía parar de moverme y con las tres respuestas que el cuerpo tiene, que es huir, congelarse o enfrentarse a la persona, mi cuerpo lo que hizo fue congelarse y yo no me podía ni mover del lugar. I know that our adrenaline responses are different depending on the situation, but mine made it so I couldn't put together a sentence if I wanted to. Yo sé que la adrenalina, ante la adrenalina, la gente reacciona de diferentes formas. En mi caso, yo no podía ni tan siquiera poner una oración que tuviera sentido. So the this whole thing about our bodies responding to something we didn't actually think about is talked about in a couple of books. Y esta respuesta del cuerpo de reaccionar a algo que nosotros no tenemos conscientemente, que no estamos pensando conscientemente, es explicada en 2 libros. And this is on your notes. One is The Body Keeps the Score. Estos 2 libros están en sus notas. El primero se llama El cuerpo lleva la cuenta. And I don't think I can pronounce his name. Wilma, you do it. Y ella dice que no puede mencionar el nombre de del autor y me manda a mí a hacerlo. Vamos a tratarlo. Se llama Bessel van der Delk. I don't know. Yo no sé cómo. It's in the notes. Está en sus notas, ustedes lo tratan. The other one is The Body Remembers by Babette Rothschild, which is someone who's spoken in this area of study for many, many years. Y la otra persona, el otro libro se llama, déjame mirarlo y leerlo, El cuerpo recuerda, de Babette Rothschild. Y este no está en impresión ahora mismo, pero tal vez lo pueden buscar más adelante. Y ella habla acerca de cómo el cuerpo reacciona con trauma. Now, one of the things that I just want to be very clear that this is not a formula, and it's so important, I believe, to be led by the Holy Spirit in this process. Una de las cosas que quiero poner en claro es que no hay fórmula.
para tratar con este tipo de cosas, no hay fórmula. Es mejor ser dirigidos por el Espíritu Santo. And for some of you, maybe you are a natural griever. Maybe if you were raped as a young woman, that you did grieve what happened to you. You don't need to do it again if you feel like you've been there, done that. Y algunas de ustedes, si fueron abusadas de jóvenes, hay gente que lamentan naturalmente, que no tienen que ir por un proceso, no tienen que buscar ayuda, sino que ellos pueden lamentar naturalmente. Si tú fuiste una de estas personas que fuiste abusada y lamentaste ya el abuso y fuiste por duelo por tu abuso y procesaste esto, tú no tienes que volver a hacerlo. Now, I do want to bring up when we talked about suggestions for the journey or your self-care contract. Sí quiero recordarles cuando hicimos el contrato de cuidado personal, sí hablamos de algunas cosas. We talked about what to do if you are feeling the darkness trying to overwhelm you. Hablamos de qué hacer si tú sientes que este sentir de depresión, esta oscuridad está tratando de abrumarte. Some people are afraid of grief or grieving because they have seen people get stuck in one of these stages of depression. Hay gente que tiene mucho miedo de lamentar y de hacer duelo porque ellos han visto cómo otras personas se quedan estancadas en alguna de las etapas y se vuelven depresivos, viven deprimidos. This is why it's so important to have good community and have your people that we talked about in your inner circle that are there for you. You are not alone. Es allí donde nosotros recomendamos que tú tengas una buena comunidad, un buen círculo de gente alrededor tuyo que va a estar allí contigo y que camina contigo en estos procesos. So I do want to address whether grieving is scriptural. Yo sí quiero hablarles de si lamentar y hacer duelo está en la escritura o no. And I'm not going to read all the scriptures, but God grieved, and it talks about it in Genesis 6, 5, and 6. Y yo no voy a ir por cada uno de los pasajes que están en su bosquejo, pero en Génesis 6, 5 y 6 nos dice que Dios lamentó. Samuel grieved when the King Saul, who Samuel anointed to be the first king of Israel. Samuel lamentó, hizo duelo cuando se enfrentó a la situación donde el rey que él había ungido, el primer rey de Israel, Saúl, Saul turned away from God, and that is what grieved Samuel, because he knew that God had to take his hands from Saul. Y el lamento que él tuvo fue porque Saúl se apartó de Dios y comenzó a ser desobediente y Dios lo desechó, pero Samuel tuvo que lamentar por ese hombre que se había perdido. Now, both of these scriptures, that's in 1 Samuel 15, 10, and 11. Ambas escrituras, primera de Samuel 15, 10, 11 y 35. And also verse 35. I said the verse 35. That's okay. You got it. Ya les había dicho el 35, ella repitió, yo no. Lo estaba leyendo de las notas. Both of these cases, the Lord was grieving for the disappointment he was feeling over his creation not walking with him. Y en ambos casos, en Génesis y aquí,
se nos dice que Dios estaba lamentándose por la creación que él había hecho y la idea que él había tenido de una relación con esta creación y por lo que no pudo haber, lo que nunca se cumplió. And for uh, Saul and Samuel, Samuel was like a father figure in Saul's life. En el caso de Samuel, Samuel era como una figura de papá para, y Saúl representaba como un hijo para él. And he was so disappointed in how it had turned out. Y Samuel se encontraba tan desalentado de cómo las cosas habían terminado. And it just reminds me of sometimes the deepest pain is when we expect someone to love and care for us, like I did when my dad got back from the Vietnam War. Y algunas de las cosas que nos hacen lamentar es cuando nosotros esperamos. Hay cosas que nosotros, la expectativa que tenemos con gente, como por ejemplo cuando yo esperaba que mi papá volviera de la guerra de Vietnam. But that little girl's expectations were crushed by the reality of who this person really was. Pero la expectativa, el sueño de esta niña fue roto por la realidad de la persona que volvió de allá. In Ecclesiastes, Solomon talks about there's a time to cry and a time to laugh. En Eclesiastés, Salomón nos habla de que hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír. There's a time to grieve and a time to dance. Y hay un tiempo de lamentar y un tiempo de bailar. Y esto es la versión nueva Biblia de las Américas. And in the book of Lamentations, the prophet Jeremiah, who they call him the crying prophet, Y en el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías, al cual se le llama, se le conoce como el profeta llorón, who we named our son after. His name is Jeremy. And when he was little and I learned that that was the name of the crying prophet, I thought, what was I thinking? ese fue el nombre que le dimos nosotros también a nuestro hijo. Y cuando él era pequeño, que también era así, lamentador, yo dije, ¿qué estábamos pensando? Now, he was only a baby when he cried a lot. Ese era un bebé cuando lloraba mucho. But in Lamentations 2:19, I'm going to have Wilma read that if you have it handy, Wilma. En Lamentaciones 2:19, y se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice, levántate, clama de noche, levántate durante la noche y clama, desahógate o derrama el corazón como agua delante del Señor. One of the most healing things we can do is to pour our heart out to God because He is a safe place. Una de las cosas mejores, más efectivas que podemos hacer es derramar nuestro corazón delante del Señor porque Él es un lugar seguro. Speaking of safe places and having community around us, hablando de lugares seguros y teniendo comunidad a nuestro alrededor. it's important to have someone that we can download to or share some of the things in our heart with, even the tough things. Es importante que tengamos a alguien de fiar, a alguien de confianza a quien nosotros también podamos hablar y procesar este tipo de cosas que nos pasan. But I have found a lot of people do not discern the relationship they have with certain people. Pero sí yo he visto que mucha gente no discierne la relación que tienen con otras personas. Now we have different types of relationships, and
Don't share your heart with someone that you just see once in a while in the lobby at church. Y nosotros tenemos relaciones diferentes con diferentes personas, pero por favor no vayas a confiarle tu corazón a alguien que tú ves de vez en cuando en el vestíbulo de la iglesia. We have our inner circle that is where those things are shared. Es en nuestro círculo íntimo donde se comparten este tipo de cosas. Your best friend, your husband, Tu mejor amiga, tu esposo, your pastor, your counselor. tu pastor, tu consejero, terapeuta. Guarding our heart from further damage is a wise thing to do by not just sharing everything with anyone. Una de las formas de guardar nuestro corazón para que no se dañe más es cuidar a dónde nosotros compartimos nuestras experiencias pasadas y con quién las compartimos. And I'd like to transition and start talking a little bit about the stages of grief. Yo quiero transicionar un poquito y hablarles acerca de las etapas del duelo. Now, even the psychiatrist who came up with these stages wants us to know this is not a formula. Aún la psiquiatra, la persona que diseñó esto, nos dice que esto no es una fórmula, esto no es una fórmula. It was originally developed in study and studying those who have lost people from death or dying. Sino que fue desarrollada para ayudar a la gente a procesar muerte y enfrentar duelo y enfrentar pérdidas. But mental health professionals have long realized that this can be applied to any type of loss or trauma. Pero la gente experta nos dice que esto es una forma buena de mirar, discernir y enfrentar etapas de pérdida. The original model that Kubler-Ross came up with had 5 stages of grief. Y el proceso original de Kubler-Ross, que es la señora que lo diseñó, tiene 5 etapas. They later added 2 more that were adapted into those stages. Ellos más tarde añadieron 2 más que van en estas mismas etapas. Now, we are talking about abuse being one of those losses, and that is described as a loss in your the person you were before it happened. El abuso se considera una de estas pérdidas, de las pérdidas grandes, porque tú perdiste quién era la persona antes, qué persona tú eras antes del abuso. Or it could be the feeling of loss of safety and security that you used to feel before you were attacked. O el sentido o la pérdida del sentido de seguridad, de estabilidad que tú tenías antes de este evento. Or it could be the loss of a family member or someone you respected because they did something that changed who you thought they were. O aún la pérdida de un familiar amado que hizo algo que cambió la relación y ya no es la persona que tú tenías en mente y la relación que tú tenías en mente. Así que es la pérdida de esta relación. I have a family member that I thought that he had received his healing and I'd gone through forgiveness with him, just to find out
that he had abused another young child family member, sexually abused her in my family, and it felt like my brother died to me when I learned that. Yo tengo un familiar, un hermano que ya que yo había perdonado lo que él me había hecho a mí y que ya había pasado, yo pensaba que ya yo había procesado, yo me enteré de que él había abusado también de una sobrina y fue como perderlo a él de nuevo, porque ya yo no confiaba en la persona que él era. Some other things that can cause us to need to process grief are a loss of a job, or a change in our life path suddenly. Otras cosas que nosotros, que nos pasan a nosotros que tenemos que lamentar es la pérdida de un trabajo o una transición, un cambio súbito en nuestra vida. It could be a divorce, or even a best friend who has decided to that they weren't going to be friends with you anymore. Puede ser un divorcio, puede ser aún una amistad que decidió ya no podemos tener este tipo de relación. So one of our first responses is oftentimes shock that this happened. Así que una de las primeras respuestas nuestras es el choque, el estar impresionados de que esto nos esté pasando. This is the one that is the biggest adrenaline factor in these stages. Esta es la etapa que más promueve que nosotros tengamos un choque de adrenalina. And this is the one that causes that freeze or fight or flight response. Y esta es la que ocasiona que nosotros tengamos una de las tres respuestas en el ser humano de huir, enfrentarnos o simplemente congelarnos. And it's different. Your response is going to be different than mine because your life experience is different. Y la respuesta que tú tienes muchas veces es diferente a la que yo tendría porque tú has experimentado una serie de cosas que yo no las he experimentado. Then the next one is denial. After we're shocked, then we're just like, I can't believe that happened. Después de la primera impresión o del choque, viene la negación, porque tú vas y dices, yo no puedo creer que esto me esté pasando a mí. And a lot of times with women and sexual assault, the next thing they think is, it must be my fault. What did I do? Y usualmente en mujeres, después de un ataque, de un asalto sexual, muchas veces la pregunta que viene a su mente y a su corazón es, ¿qué yo hice para provocar esto? The next one is anger. And this one is one of the areas some people get stuck. Y la próxima es una de las áreas donde la gente muchas veces se queda atascado y es airarse, enfadarse, enojarse tremendamente. Part of the feelings with the anger is, it's not fair and there's nothing right about this. Parte de esto es decir, no, esto no es justo, no hay nada que sea correcto con esto. And then the next one is known as bargaining. And this is one where a lot of us do try to either bargain with God or we bargain with our life, trying to pretend that this has no effect on us. La próxima etapa es la negociación. Y en esta etapa nosotros o tratamos de negociar con Dios o tratamos de negociar con nosotros mismos, pretendiendo que esto no pasó y tratando de vivir una vida diferente, como si nada hubiera pasado. Some of the other ways that I've personally described this bargaining when counseling is that it's a stuffing or a hiding from reality.
Una de las formas que yo describo esto cuando yo hablo con otras personas es, muchas veces es cuando tú te tragas todo o, what was the second one? Um, Stuffing, hiding from reality. o esconderte de la realidad. Now, the next one is the one a lot of people identify with grieving, and that's depression. Esta próxima es la que la mayor parte de la gente identifica con lamento o duelo y es la depresión. This is another one of the stages that many people get stuck in because they begin to identify with or take on the cloak of depression as part of their identity. Esta es una de esas etapas, la otra etapa donde la gente muchas veces se atasca y es porque la gente como que se viste de este sentir de opresión, de desesperanza y viven en ese lugar. And then one of the other ones that was an add-in is testing. And one of the things is trying to find answers is what some describe the testing stage as. Esta próxima etapa es una que se añadió también y es el experimentar, donde tú estás buscando respuestas, buscando a ver cómo encaja esto en tu vida. You see, the Lord made us with a survival instinct, and most of us have this need to survive regardless of how we feel. Ah, Dios nos hizo con una respuesta a sobrevivencia y la mayor parte de nosotros vamos a hacer todo lo posible para nosotros buscar el modo de nosotros sobrevivir experiencias. So we get through all these other stages and we get to this point to where we really want to find solutions to feel better. Así que vamos por todas estas etapas hasta que llegamos a un lugar donde queremos buscar soluciones. And then the final step is where you are now experiencing healing. Y la última etapa es donde nosotros estamos buscando respuestas y soluciones para buscar sanidad. And this is acceptance. This is no longer allowing what happened to define you. Es allí donde llegamos a la aceptación, que es esta etapa donde llegamos a un lugar en que la situación no es la que determina quiénes somos nosotros. And this is where most people are able to move past the pain, move on. Y donde la mayor parte de las personas encuentran una forma de seguir en la vida, seguir adelante. Now, let me tell you, these stages, the order I gave you is just one example of how they fall, and sometimes it's the most likely way that they're in order. Déjame decirte que estas etapas, de la forma que yo te las he descrito, muchas veces pues pasa así, una detrás de la otra. But reality is that one moment you may be feeling seriously angry, and then the next you're back to, feeling like, no, there's just no way this happened. Pero la realidad es que en la vida real puede ser que en un momento tú te sientas bien airado, bien enojado de lo que te pasó y en otro momento vayas a negación y decir, no, esto no me pudo haber pasado a mí. One of the most important things we can learn about these stages is that there is hope when we process through them. There's hope at the end of the grief. Una de las cosas de tener en mente es que no importa en la etapa de que usted esté, hay esperanza al procesar este tipo de emociones y este duelo.
There's joy in the morning once again. Hay gozo en la mañana de nuevo. And so many people they go to shock and then they want to go to acceptance. But there's no cheating the natural process that God created us to go through. Muchos de nosotros quisiéramos simplemente estar, vamos a la etapa del choque donde nos agarró por sorpresa e ir de allí a aceptación, pero no hay forma de hacer trampa. Todas estas otras cosas van a pasarnos a nosotros, porque así fue como Dios nos creó. There's a book by it's oh yes, bring it to my remembrance. It's called Telling Yourself the Truth by William Backus and Marie Chapin. Hay un libro que se llama Diciéndote la verdad, de William Backus. Backus. That's fine. In this book, he talks about sometimes we get stuck in our thought life and how to bring it out before us so that we can speak truth or tell ourselves the truth. Y en ese libro el autor nos habla de cómo muchas veces nosotros nos atascamos y damos vueltas solamente en una cosa, y de cómo sacarla fuera de nosotros para mirarla desde un punto de vista externo y poder hablar verdad a esta mentira que creímos. One of the things that goes around in my mind, or did a lot more, was everywhere I go, people don't like me. They reject me all the time. Una de las mentiras que yo me creí, que compré, que todavía a veces las tengo que superar, es el hecho de que yo pensaba, donde quiera que yo fuera, yo decía, yo no le gusto a la gente me va a rechazar porque yo soy rechazable, yo no le gusto a la gente. But I learned a tool of writing down what kept going around in my mind and then asking myself, is that really true? Yo aprendí la técnica de simplemente cuando yo me siento así, yo escribo en un papel o en un diario mi pensamiento de que yo no le gusto a la gente, pero entonces digo, ¿es cierto esto que yo no le gusto a nadie? And I start asking myself, well, who doesn't reject you? Your friend Cindy, she doesn't reject you. Y entonces comienzo a pensar, ¿quién no me rechaza? Mi amiga Cindy no me rechaza. Your pastor doesn't reject you. Tu pastor no te ha rechazado. And we start building truth instead of letting this big lie take center stage in our brain. Y así comenzamos a crear verdad, a traer verdad al asunto y traer luz en vez de creer esta mentira tan grande y hacerla todavía aún más poderosa. If you get stuck in one of these stages, but especially the anger or depression, I want you to step back and spend time praising the Lord and worshiping the Lord. Si tú eres una de las personas que se ha estancado o que tiende a estancarse en una de estas dos etapas, especialmente depresión e ira, yo te diría, empieza a escuchar música de adoración. The Bible tells us that praise stills the enemy. Pasa tiempo adorando porque dice la Biblia que la adoración hace que el diablo huya. If you are praising God, the devil, his words don't get through. Porque si tú estás ocupado adorando a Dios, las palabras del diablo no van a penetrarte. In Luke 4:18, the word tells us that
Jesus was sent to heal the brokenhearted. En Lucas 4:18 se nos dice que Jesús fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. So many people talk about all the healing Jesus does of our bodies, and that's wonderful, but he also wants to heal our soul and our emotions. La mayor parte de la gente habla de las sanidades tremendas que hizo Jesús y cuán maravillosas eran, pero, y eso es maravilloso, eso es grandioso, pero también Él vino a sanar el quebranto del alma. I just want to encourage you to spend time with the Lord, get in his presence and ask him, what do you need to grieve? And if nothing comes up, that's okay. You don't have to force yourself to cry, but in his presence, he will lead you. Yo te exhorto a que tú vayas a la presencia del Señor y que estando allí adorando, tú le preguntes al Señor, ¿qué tú quieres que yo lamente? Y si no viene nada a tu mente, tú no tienes que fabricarlo, no tienes que llorar, no tienes que hacerte llorar, no tienes que infligir ninguna emoción, pero deja que Él te lleve, porque puede ser que Él te lleve a alguna memoria. I just want to close with this thought that remember everything we do, every step of the way we do in faith. Y quiero dejarles con el último pensamiento, que es todo lo que nosotros hacemos, todo lo que el creyente hace, lo hace por fe. The Lord wants you healthy, and you are worthy of being healed, spirit, soul, and body. Dios quiere que tú seas saludable y quiere que tú tengas salud en tu aspecto físico, emocional y espiritual. And the last scripture that's on the notes, John 14:26 in the Amplified Version. I love it because it describes our Father. It describes Jesus. Do you have that handy, Wilma? No, but I can repeat it after you. Okay. Ella va a hablar, ella va a citar Juan 14 en la Biblia amplificada al inglés, y yo se lo voy a traducir porque no lo tenemos en nuestras notas. It says, but the Comforter, Counselor, and Helper, Pero el consolador, el que consuela, el que apoya, y el que, what is the third thing? a helper, Y nuestro ayuda. our intercessor, advocate, and strengthener. Nuestro intercesor, nuestro abogado y aquel que nos fortalece. The Holy Spirit, whom the Father has sent in his name, El Espíritu Santo, el cual el Padre envió en su nombre. who represents him to us. El que nos representa, lo representa a Él delante de nosotros. He will teach you all things, Él les va a enseñar a ustedes todas las cosas. and he will cause you to recall and remind us of everything the Lord has spoken to us. Y Él nos va a recordar de todo lo que el Señor habló acerca de nosotros. God bless every one of you, and I will be praying that this message is able to help you release what needs to be released. Dios le bendiga a cada una de ustedes, y yo oro que el Señor les revele aquello que Él quiere revelar y traer a la luz en sus vidas ahora. Trust the Lord, and he is a safe place. Hide in the shadow of the Almighty. Confía en el Señor. Escóndete en la sombra de su presencia, del Altísimo. Love you.